crisis políticas e ideológicas a ambos lados del espectro ideológico, izquierdas latinoamericanas, por ejemplo, en serios problemas, caso Venezuela, y gran debate en torno a las derechas, las extremas derechas, según sostienen algunos, en el caso de Trump, por ejemplo, si eventualmente ganara las elecciones de Estados Unidos, y también en el caso de Milei, según esa perspectiva. De eso vamos a hablar hoy, en el medio de la crisis que se desató la semana pasada, con eje en el expresidente Alberto Fernández y las denuncias de violencia de género de su expareja y primera dama, Fabiola Yáñez. Crisis que impacta directamente en el legado del kirchnerismo. Estamos con un hombre que viene de ese costado de la grieta política. Me refiero a Alejandro Grimson. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar Hola, hoy en la Luciana, Repregunta. ¿cómo estás? Alejandro es doctor en antropología por la Universidad de Brasilia, es investigador principal del CONICET y profesor de la Universidad de San Martín en el Instituto de Altos Estudios Sociales y fue asesor presidencial en la presidencia de Alberto Fernández. 3 años de sus 4 años de presidencia, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2022, y fue también el coordinador del programa Argentina Futura. Así que un hombre que fue parte del poder de ese gobierno de los Fernández, Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Acabas de publicar un libro que ahora mostramos en pantalla, cuyo título es Desquiciados, los vertiginosos cambios que impulsa la extrema derecha. Extrema derecha. ¿Cuál es la tesis central de ese libro? ¿A qué llamas la extrema derecha? ¿Y por qué la categoría de desquiciados? Buenísimo. Primero, la categoría extrema derecha es porque es una categoría descriptiva que no emite un juicio. O sea, si vos decís movimientos fascistas, como dicen algunos, ya estás prejuzgando y diciendo, condenándolos a que son lo mismo que Mussolini, generando una asimilación incorrecta. Vos decís extrema derecha, es correcto. ¿Por qué? Porque Vox está a la derecha del PP. O sea, la derecha de España, ¿qué es el PP? Vox, ¿qué es? La derecha extrema. Que el Partido Conservador de Merkel es la derecha alemana. Alternativa por Alemania es una derecha que está a la derecha, muy a la derecha del Partido Conservador. Y así sucesivamente, son derechas extremas, están en el extremo del espectro político. La verdad, cuando pensamos el título hace 3 meses, sentíamos que todos estamos desquiciados porque la inflación es desquiciante, la pospandemia es desquiciante, la incertidumbre del cambio climático es desquiciante. Es una situación de enorme incertidumbre en el mundo y en la Argentina más extrema por el tema inflación y todas las cuestiones que se vienen arrastrando hace tantos años. Pero la verdad que nunca imaginamos una semana como la que acabamos de tener, que quizás es una de las semanas más desquiciantes de las que recordemos. ¿Por qué la palabra? La verdad, vos sabés que yo sentí el año pasado que Shakespeare había descendido sobre la Argentina. Fui a ver una serie de obras en esta maravilla que tiene Buenos Aires de tantos teatros, tanto en Corrientes como afuera de Corrientes, y vi Habitación Macbeth, Ricardo III, Hamlet, y bueno, hay una famosa frase de Hamlet que dice, el mundo está fuera de quicio. El tío mató al padre, tomó el trono en el lugar de Hamlet, se casó con la madre, la lucha por el poder a todo lo que da, traiciones y traiciones y traiciones, y algo está podrido en Dinamarca. Entonces yo sentí desquiciado, sí. Y hay una gran polémica, con esto te termino, que ¿es la única forma de traducir esa frase o hay otra? Hay otra, dice un gran filósofo. El mundo ha sido deshonrado. O sea, una opción es el mundo está fuera de quicio y otra opción es el mundo ha sido deshonrado. Y yo creo que pasan las dos cosas. Ahora, Alejandro, en tu libro la categoría extrema derecha y la palabra desquiciado no parece ser simplemente una categoría descriptiva, sino también es una categoría sancionatoria, en el sentido de que hay 2 tesis que acompañan la propuesta del libro que tiene. Vos sos el coordinador del libro, también haces tu ensayo, pero hay una serie de ensayos de otros autores. Es que la Argentina enfrentó 2 desilusiones, de los dos, vos categorizás a los 2 últimos gobiernos, el de Macri y el de Alberto Fernández, como 2 desilusiones, eso por un lado, y que hay un riesgo en las democracias actuales, en esta idea de Steven Levitz, de
Levitsky, perdón, Levitsky, sí. de una muerte lenta de las democracias. Y Milei, o Trump, como un ejemplo de ese riesgo de muertes lentas y de resultado de una desilusión. La tesis es más categórica. Los hechos que tienen como centro Alberto Fernández, los chats, las denuncias de Yáñez y también la investigación por influencias indebidas, corrupción dentro del gobierno, te están obligando a revisar la dureza con la que categorizaste a las derechas y la sinomimia entre esas extremas derechas y el riesgo democrático. A ver, yo creo que está claro, este punto de que hay una doble desilusión es un punto central. Y la desilusión, desde el punto de vista antropológico, soy antropólogo, desde el punto de vista psicoanalítico, desde el punto de vista psicológico, la desilusión es algo muy potente, porque la esperanza, o sea, cuando gana Macri, no se ilusiona solo el 50% que lo votó, se ilusiona a mucha más gente que dice, ojalá que le vaya bien. Y bueno, y le va muy mal. ¿En qué? A los dos, ¿en qué les va muy mal? Por lo menos en pobreza, en inflación y en tipo de cambio. Pésimo le va a Macri y a Alberto Fernández. Pero Cuando gana Alberto Alejandro, ¿por Fernández, qué hablas de una doble desilusión y no una triple desilusión? Porque la historia del gobierno de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de la entonces presidenta Cristina Kirchner, en términos de esos tres indicadores que está señalando, es tan grave. Después de 3 gestiones de gobierno no pudieron corregirlo y agravaron algunos problemas. mira, La pobreza se instaló en 25%, la inflación se llegó alto, el dólar no pudo ser controlado y el empleo privado formal quedó estancado desde 2011. Como vos sabés, yo no fui oficialista en aquel momento. De todas maneras, a mi juicio, desde un punto de vista de las sensaciones de la sociedad, por algo Scioli saca el 49% de los votos. Saca mucho más votos que Macri, Scioli, saca mucho más votos que Massa. O sea, todavía no había algo tan categórico como lo que hubo después, que fue una derrota total de un intento de reelección y una imposibilidad ni siquiera de pensar en la reelección. A mi juicio hay una diferencia. De todas maneras, la Argentina inició su polarización política en 2008 con la crisis del campo. Entonces, ahí ya hay riesgos para la democracia, en todo lo que estamos trabajando en el libro, que podemos aclarar. No es un libro sobre Milei, porque Milei es un gobierno, lo cual es muy importante. El libro es sobre una época. Es una época que se inicia con Trump, como vos mencionaste, sigue con Bolsonaro. Hungría está gobernada hace 10 años por la extrema derecha, Italia está gobernada por la extrema derecha, Países Bajos, Suecia está co-gobernada, Trump puede volver a ganar a Estados Unidos. Es una época, va a durar mucho tiempo, o bastante tiempo. La época anterior, a mi juicio, es la época que empieza en 1990. Entonces, puede ser lo que vos decís en términos de polarización política. Hay rasgos de estas crisis de la democracia. Pero yo digo, en términos de los 3 indicadores que señalaste para considerar como desilusión al gobierno de Macri o al gobierno de los Fernández, de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, esos 3 indicadores no funcionaron tampoco en las gestiones de Cristina y de Néstor. No, pero lo que pasa es que eso a mi juicio, pero bueno, es una larga discusión. 12 años donde hubo varios años de crecimiento muy alto, como vos sabés, y otros años donde empezó el estancamiento que todos conocemos alrededor de 2011. Todos lo sabemos. Pero ese estancamiento todavía no era tan definitivo, instalado como algo constante como se instaló después, con recesiones, etc. Ahora, entonces, te termino. Si vos mirás el aumento del dólar desde el 4-1, cuando asume Néstor Kirchner está 4-1, cuando se va Cristina Kirchner, está 12 en el paralelo. Se multiplicó por 3. En el gobierno de Macri se multiplicó por 8 el dólar. En 4 años. Entonces, vos estás comparando, o sea, estamos comparando peras con manzanas, digamos. Los problemas económicos de la Argentina hasta 2015. Déjame hacerte esta pregunta. Del gobierno de Cristina Kirchner en 2015 al gobierno de Macri, ¿no considerás que la Argentina que se inicia con el gobierno de Macri hereda unas distorsiones macroeconómicas gravísimas? Muy graves. Del gobierno de Cristina Kirchner? A mi juicio, sí. Sí, los subsidios energéticos, una cantidad de problemas en términos de déficit fiscal. Yo no creo, yo a diferencia de la mayoría de muchos de los que se dicen kirchneristas, etcétera, no creo que haya que gobernar con déficit fiscal, no creo que haya que gobernar con un banco
central como el que tenemos hoy, que es un soldado del presidente. O sea, lo que sucede hoy en la Argentina, como sucedió en todos los gobiernos anteriores, es que el presidente del Banco Central es un títere del presidente. No, yo vengo de vivir unos meses en México, que le fue muy bien, como sabés, a López Obrador sacó 60% Sí. de los votos contra el 30%, y López Obrador, que en todo caso está de un lado, en términos geopolíticos en América Latina, su Banco Central es independiente y trabaja sin déficit fiscal. Ujú. Entonces a mí me dicen, pero López Obrador, sí, pero López Obrador aumentó el salario mínimo, tuvo logros económicos significativos, aumentó las pensiones, etcétera, sin déficit fiscal y con un Banco Central independiente. ¿Cómo? Aumentando las exportaciones del país. Ujú. Ahora, ese es un esquema que es el esquema que a mí me gusta. No me gusta el otro esquema donde efectivamente, como vos decís, estaban anidados problemas de sostenibilidad macroeconómica que lamentablemente Macri no supo resolver y le Ujú. explotó todo, digamos, le explotó todo porque agravó los problemas de sostenibilidad, Alejandro, abriendo tanto la economía, haciendo el carry trade, vos viste etcétera, desde ¿no? adentro, fuiste parte del gobierno de la presidencia de Alberto Fernández. ¿Cuánto sabía dentro de ese círculo acotado? Eras un asesor cercano al presidente Fernández. Has tenido manifestaciones sobre Fernández con definiciones sobre su amabilidad y su don de gente. ¿Cuánto se sabía de los hechos que que dio a conocer ahora su expareja? Cero, 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 miro a la cámara, no se sabía. Les voy a explicar por qué. Primero, yo la vi a Fabiola aproximadamente 3 o 4 veces en mi vida. Ustedes que son periodistas pueden solicitar la información pública, acceso a la información pública y verificar si lo que te digo es correcto o no. Es lo que yo supongo, no estoy 100% seguro. Creo que Fabiola ingresó a la Casa Rosada muy pocas veces en los 4 años. Pero las versiones que No, pero corrían perdón, a mí no me allí. corría ninguna versión. Ujú. A mí nadie me dijo que Alberto Fernández era golpeador. ¿Esa versión corría? A mí no me lo dijo nadie. El modo en que los votantes de la fórmula Fernández-Fernández en 2019 adhirieron a esa fórmula y votaron, conocidos ya los chats muy violentos de Fernández, los mensajes de Twitter, en encontronazos con tuiteras, con mujeres que tuiteaban en Twitter, son de público conocimiento, han sido Sí. publicados una y otra vez, o ese video tan inquietante en el que se ve a Alberto Fernández agredir físicamente a un hombre que algo le dice en un shopping o en un restaurante. Eso, que la dirigencia y que los votantes o las bases de votantes más leales al kirchnerismo lo haya digerido Voy a decir sin que no, ninguna autocrítica en voy a decir que no 2019. tendrían que haberlo votado a Lo que Milei pregunto porque hizo el triple de eso Milei. Lo, Vos lo decís que que a Milei no habría que pregunto, haberlo votado. no, me dejaste terminar la pregunta. Lo que pregunto es, a la luz de estos acontecimientos, ¿hay una revisión de qué tipo de aceptación de ciertas actitudes se da en relación a los propios, no ya a los ajenos, para los que uno siempre es más crítico? No, yo estoy de acuerdo con vos en que si uno mira lo que pasó esta semana, puede leer de una manera distinta esas mismas informaciones, cambian de sentido. Y ¿Por lees, qué? Pero sí, termino. sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo veo a una persona levantarse en un restaurante y darle un empujón brusco a otra persona, que creo que ese es el video que vos estás sí. refiriendo, en principio pienso que no está preparado para ser presidente de un país. Ujú. O sea, no me parece que los presidentes de los países sean personas que se levantan de un restaurante y le dan un empujón brusco a otra persona. Sí, sí. Ahora, bueno, la verdad que había enormes polémicas sobre distintas cosas en aquel momento y quizás no se le prestó debida atención a un montón de cosas. Yo creo que a esas y a otro montón de cosas que tenían que ver con que yo critico más o critico igual de importante otras cosas que pasaron ese año en la campaña. Por ejemplo, que Alberto Fernández haya dicho yo prefiero a los bancos que a los jubilados. Yo prefiero a los jubilados que a los bancos. Me parece una frase típicamente demagógica, patética de una campaña electoral. ¿Por Pero qué? sin embargo ¿Por fuiste qué? parte de su gobierno. Sí, fui parte de su gobierno. Ahora, si querés te explico por qué fui parte. Yo te estoy explicando cosas que a mí me preocuparon y me preocupan en política.
Lo que pasa es que uno no decide ser parte o no de un gobierno en función de que, listo, no tenés ninguna crítica, sos un ser no pensante, sos un soldado raso. Yo nunca fui un soldado de nadie, siempre pensé por mí mismo, con mis diferencias enormes y significativas. Por eso renuncié y me fui. La mayoría no renunció y se fue ¿Por qué porque quiso. renunciaste en diciembre de Bueno, 2022? entonces, primero, ¿por qué me integré? Porque yo soy parte de muchos argentinos que creemos que la Argentina tiene una chance de lograr un estándar de desarrollo que esté basado en sus capacidades propias, productivas, a nivel de todas las áreas del país y en todas las provincias, y lograr la sostenibilidad macroeconómica a partir de un salto en la producción argentina y en las capacidades y en la educación argentina y en la ciencia argentina. Por eso me integré. ¿Por qué? Porque hay otros que creen que la solución es neoliberal. Es todos los libritos estos que se citan de la escuela austríaca, de Milton Friedman, que ya se probaron en todo el mundo, que ya los aplicó Pinochet, los aplicó Menem, los aplicó de todo y todo fracasó, los aplicó Macri, voló el país por los aires con Sturzenegger 3 veces, ya voló con Sturzenegger el país. Entonces yo pertenezco a otro grupo, que somos muchos, no pensamos idénticos, no pensamos todo lo mismo. Ahora, yo lo que empecé a ver es un gobierno que no tomaba la gran demanda de la sociedad de bajar la inflación inmediatamente como una demanda seria, sobre la cual había que hacer políticas consistentes. No hubo ninguna política consistente sobre la inflación, Luciana. Esa es una crítica desde el primer día. Mi segunda crítica es que se manejó mal el tema de la pandemia, a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque hay un orgullo de haber empezado la cuarentena muy temprano, pero yo a los 15 días le advertí al presidente que era imposible. Hay una dimensión que los antropólogos y los sociólogos miramos, que es la gente. La gente. La gente puede estar 8 meses encerrada, es imposible. ¿Qué veía yo? Estudiando COVID, porque es una de las pocas cosas que los investigadores del CONICET seguro hacemos, investigar, investigar, investigar. Nadie sabía nada de COVID. ¿Qué hicimos? Nos pusimos a investigar lo que había pasado en Europa. Era obvio que el problema iba a ser en julio y en agosto. Y le dijimos, hay que hacer algo intermitente, abrir y cerrar, manejarlo de alguna manera que la gente pueda llegar con capacidad después de guardarse un mes, 2 meses y no totalmente desgastado, porque la variable de la pobreza y de la indigencia también es una variable a tener en cuenta en un contexto tan crítico como el que vivía la Argentina. Y después, cuando fue el proceso electoral del 21, que el otro día también lo conté en otro medio de comunicación, yo les planteaba, cuidado, las encuestas dicen todas que gana el oficialismo, yo era parte del oficialismo, pero cuidado que la gente está pensando en otros problemas, pandemia, pospandemia, vacuna, inflación, llegar a fin de mes, no está pensando en elecciones. Ustedes le creen a encuestas que están hechas en un contexto específico. Eso implicó que el presidente me dijera, vos fuiste el único que me dijo que podíamos perder. Hacer los estudios que hay que hacer para ver qué tenemos que hacer. Los hice, se los llevé, se hizo todo lo contrario y cuando se hizo todo lo contrario me fui. Está la cuestión feminista, con un presidente que se embanderó detrás del feminismo y del fin del patriarcado y termina en su vida pública, en un recinto casi, en su vida privada, en un recinto casi público como la Quinta de Olivos, tirando por la borda todo ese tipo de legado. Por otro lado está el tema de Venezuela, con el silencio de Cristina Kirchner en los primeros meses, en los primeros días después de las elecciones en Venezuela, y las definiciones desde México muy cuestionables, un poco ironizando sobre la figura de Corina Machado, y con mucha falta de contundencia en la condena a las violaciones a los derechos humanos por parte de Maduro en los últimos días. Entonces, ¿sigue siendo atendible desde una posición intelectual hablar de extrema derecha desquiciada y no de una izquierda, centroizquierda, extrema izquierda, que también aporta a los riesgos democráticos? A ver, primero, cuando Alberto Fernández dijo esa frase que vos acabas de citar, de que él terminó con el patriarcado, yo estaba con muchas colegas que trabajaban en Casa Rosada y que eran protagonistas del feminismo adentro del gobierno y nos morimos de vergüenza ajena, porque el patriarcado no terminó ni va a terminar muy pronto y no va a ser decisión de un decreto de nadie. Y la verdad es que las decisiones más importantes no fueron tomadas por una persona, sino por un proceso, un movimiento que empezó en 2015. Que se llamaba Ni Una Menos, 3 de junio de 2015.
y que en la Argentina había un número que era el 144 para que todas las mujeres que pudieran ser golpeadas, acosadas por hombres pudieran llamar, y que este gobierno lo anuló y destruyó todas las partidas que existían para esas mujeres. Yo quiero que vuelvan las partidas para esas mujeres. Yo quiero que el Estado, que el presidente dijo que él quiere destruir, yo quiero que las partidas estén. Y además, si el juez Ercolini no cobrara un salario con el dinero que vos aportás y que yo aporto, ¿quién juzgaría si Alberto Fernández es culpable o inocente? Si no hubiera estado, ¿quién juzgaría a los golpeadores? Los golpeadores andarían sueltos por ahí. Ahora, Si el presidente cumpliera con lo que él dice, para mí es extremo decir yo soy un topo que viene a destruir el Estado. Para mí es de un extremismo insólito. Jamás Mauricio Macri dijo un disparate de ese tipo. ahora, está bien la referencia a Mauricio Macri, sin embargo, el kirchnerismo, la base kirchnerista, muchos dirigentes kirchneristas han tachado la presidencia de Mauricio Macri como dictadura. Yo no, jamás. No estoy Yo hablando lo de que vos, no, pero es que pero yo vos lo estás critico. estudiando, observando un fenómeno Por más eso, allá de vos mismo. exactamente. Entonces, mi pregunta Por eso. es si el modo en que la centroizquierda o extrema izquierda, en la mirada de algunos consideran que el kirchnerismo ha sido una extrema izquierda, puso en el lugar de un gobierno mucho más moderado que el de Milei. La palabra dictadura no banaliza y no mina de alguna manera el diálogo político normal en lo que se puede tener posiciones de centro-derecha o de centro-izquierda. Luciana, la respuesta a tu pregunta es sí. Mina lo banaliza. La respuesta a tu pregunta es sí. Por eso, Y no a mí me mina invitan poco. ese acá. estado de Pero vos, conversación. Luciana, pero por eso a mí me invitan poco a estos lugares, porque los que piensan como yo no somos extremistas, no somos fanáticos, por más que tengamos una posición, y venimos a razonar, a pensar en voz alta, honestamente, en contra de todas las formas de fanatismo. Ahora, Levitsky piensa lo que piensa y hace una crítica de los riesgos de la polarización política, pero obviamente que él es un demócrata que es crítico de Trump. Obviamente que él es crítico de Trump, como casi toda la academia de Estados Unidos y todas las personas democráticas de Estados Unidos son críticas de Trump, que tiene un juicio. Es un señor Trump que dijo, que es héroe de nuestro presidente, que dijo que yo puedo salir a la calle, a la Quinta Avenida, a matar a una persona y no pierdo un voto. Y es verdad, ¿por qué? Porque ha pasado algo en la sociedad donde se ha destituido la esfera pública. Estamos hablando de esos riesgos, de un riesgo donde no se pueda discutir de política. Por ejemplo, vos traes el tema Venezuela. Discutamos de Venezuela de una manera que sea razonable. Cuando los presidentes de Colombia, de Brasil y de México dicen, sin actas no hay legitimidad de origen. Es un punto muy potente, porque la verdad es que uno cree, ya a esta altura, pasó otra semana ahora, uno cree que no va a haber legitimidad de origen. Esa era una posición razonable a los 2 días de la elección, una semana después o 10 días después, ya deja de tener sentido, Bueno, ¿no? deja de tener la misma potencia. Estamos de acuerdo, estoy de acuerdo con vos, pero lo que te quiero decir es... ¿Venezuela es una dictadura? En este momento se está convirtiendo claramente en un régimen no democrático, en un régimen autoritario, como quieras llamarlo. No, te pregunto si es una dictadura. Sí, seguramente va a terminar siendo una dictadura. ¿Se está convirtiendo o lo es ya? Y bueno, justamente hay un criterio que está en el libro de Levitsky que es fantástico para definir el blanco-negro, porque hay una gama de grises muy compleja que es, ¿tiene chances la oposición o no de ganar una elección? Pues lo que pasó con Bolsonaro y con Trump, que eran regímenes autoritarios, es que no sabíamos, pero al final, ¡pum!, sí, la oposición pudo ganar. Y acá, que se criticó mucho el supuesto autoritarismo de Cristina Kirchner, entregó el mando, nunca hubo ninguna duda de que podía ganar la oposición. Acá en la Argentina jamás hubo duda. No entregó el mando, no estuvo en la asunción presidencial. ¿Eso no es minar la continuidad del Estado? Eso no fue bueno, pero estamos discutiendo cosas mucho más profundas. Estamos discutiendo que hay países donde se proscribe a candidatos, no se permite que la gente se inscriba para votar. O sea, mi primer cuestionamiento es muy anterior. ¿Por qué no permitió el gobierno de Venezuela que se inscribieran los venezolanos que están en el exterior? ¿Por qué no permitió que compitiera Corina Machado? También por eso, pero te estoy diciendo, la gente que está en el exterior, según la constitución que promovió Hugo Chávez, tiene derecho a votar. Y ese derecho no fue vulnerado. Y eso fue vulnerado antes. Entonces, yo lo que te estoy tratando de decir es, sí, estamos de acuerdo. Yo empecé a pensar políticamente por mi edad, el 2 de abril del 82, como muchísima gente
de aproximadamente mi edad, porque despertó la conciencia cívica ese episodio de la Argentina y vino la primavera democrática. Voy a defender la democracia en cualquier país del mundo. Estoy en contra de los regímenes autoritarios y de las dictaduras en cualquier país del mundo. No hay grieta sobre eso en los que pensamos como yo. ¿Por qué sos tan duro con Milei y no sos tan duro con el kirchnerismo? Pero con el kirchnerismo, En términos ¿en qué de esta cosa? concepción de la democracia, digo. Pero en relación a qué. Bueno, es lo por que... ejemplo, esto que minimizás la no participación de la presidenta saliente en la entrega de los atributos de mando al próximo presidente es minar un ritual de continuidad del Estado y de reconocimiento de la legitimidad de un presidente votado por la gente. Sí, no, a mí me pareció ¿Eso un no error. es una semilla peligrosa? A mí me pareció un error en aquel momento. ¿Un error o un peligro? En términos de la continuidad de una democracia consolidada. Si supongamos que vos tenés razón y hubo un peligro, no se consumó el peligro que vos decís porque seguimos viviendo en democracia en este momento. También me pareció un error. Pero las democracias no mueren gradualmente, como dice Levitsky. Pero depende, tiene que quedar la misma persona. Está Orbán hace 10 años destruyendo la democracia en Hungría. O sea, estamos hablando de esto. Acá no, en la Argentina hay alternancia, y el que gana, gana, y no hay fraude, y se vota, y el que no hay proscripción, y el que gana, gobierna. Y los demás dirán lo que quieran, y el oficialismo dirá lo que quiera. Puede haber un oficialismo que se la pase insultando periodistas, académicos, políticos de la oposición, insulta a todo el mundo, dice disparates, hace cosas que nunca hizo un presidente en la Argentina, como ir a España, insultar al presidente de España. Eso es promover inversiones, pelearse con Brasil, decir nunca voy a hacer nada con un gobierno comunista. Si no fuera por el swap de los chinos, en este momento el dólar no valdría lo que vale, valdría el doble. Alejandro, una última cuestión muy nodal de tu posicionamiento y del análisis de la extrema derecha, según tu observación, es el valor de la verdad, el tema de la mentira y de la verdad, de cómo Trump puede decir algunas cosas sin no cumplirlas, o cómo Milei o los gobiernos de extrema derecha prometen cosas o alientan a la gente a ciertas cuestiones. ¿Cómo juega? ¿Cómo explicarías ese...? Hay una diferencia cualitativa. Lamentablemente, la política profesional en la gran mayoría de la democracia del mundo, y eso es parte de la crisis de la democracia y de la legitimidad, de la crisis de la legitimidad social de la democracia. Muchos políticos se han convertido en esto que vos decís, Luciana, que prometen cosas y no cumplen. Es distinto el caso de Trump. Yo pongo en el libro, el último subtítulo, el último ensayo que yo escribo, se llama Inundar la zona de inmundicia, vamos a decirlo así para no decir malas palabras, que fue una mala palabra la que usó Steve Bannon, el jefe de asesores de Trump. ¿Por qué? Porque él lo que dice es otra cosa, distinta de lo que vos acabas de describir. No es la mentira profesional del político profesional el incumplimiento de su promesa, es inundar la esfera pública, las redes sociales, los medios de comunicación de fake news, mentiras, insultos. Entonces, si vamos a decir, Luciana opina que sería bueno que hubiera una política de género tal, y entonces te atacan a vos como persona, empiezan a decir disparates sobre vos, mienten sobre vos y destruyen la argumentación, porque la democracia se basa en que vos argumentes, yo argumento, la gente escucha, decide su propia opinión, se va formando opinión en base a argumentos, no en base a insultos. Vos sostenés que eso es un arma política, de construcción política de Trump y de Milei también. No lo sostengo yo. Hay un montón de investigaciones. Una que citó Carlos Pañi, que se llama Da Empoli, el autor, es extraordinario el libro, se llama Ingenieros del Caos, un libro que pueden ver donde está probado que en varios países, en Brasil se llamaba Gabinete del Odio, hay reuniones de expertos comandadas por un gran asesor de comunicación que parece la mano derecha del presidente, que se dedica específicamente con psicólogos, antropólogos, sociólogos, ingenieros de redes, a producir caos, a producir desquicio. El desquicio, además de lo que ya hablamos, es un plan del gobierno, sacarnos de quicio para que no pueda haber argumentación en la esfera pública. ¿Estás haciendo con esa descripción teórica una descripción del funcionamiento del gobierno de Milei? Sí, porque todos los días producen una soberana idiotez para promovernos y proponernos que discutamos sobre eso y no sobre si el dólar se va a mantener en este precio, si la Argentina va a pagar su deuda, si la Argentina va a ir al default, si la Argentina va a salir de la recesión, si la Argentina va a reducir su pobreza que está aumentando, que son los grandes debates argentinos. ¿Cómo vamos a mejorar la educación? Todo eso no se discute qué dijo el presidente sobre una frase totalmente irrelevante que no tiene sentido. Alejandro, última pregunta en relación a esto. Con otros fierros, el kirchnerismo
del último año y pico de Néstor Kirchner y en adelante el de Cristina Kirchner, ¿no hizo lo mismo con la palabra política y la verdad? Me refiero a la intervención del INDEC y la publicación de índices completamente inconfiables, definidos así por organismos internacionales, tanto de América Latina como globales. Imposible saber el nivel cierto de pobreza porque se dejó de medir porque era estigmatizante, y la inflación no pudo ser determinada fehacientemente por la intervención del INDEC. Con otros aparatos, ¿el kirchnerismo no es un pionero de todo esto? O sea, yo en aquel momento y ahora sigo pensando lo mismo, que es que no existen los estados sin estadísticas, los estados de calidad sin estadísticas de calidad. En aquel momento fui a presentar el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina a la Universidad Católica Argentina, que el observatorio que dirige Agustín Salvia en 2014, porque para mí yo creo que sí, todos los gobiernos tienen... estadística de calidad es una cosa y tergiversar por eso, de manera instrumental... Ya termino. Yo opino que dentro de los errores o cosas pésimas que pueda haber hecho cualquier gobierno, yo creo que la destrucción del INDEC fue de las cosas peores que ocurrieron durante el kirchnerismo, porque no puede haber Estado sin estadísticas. O sea, y yo defiendo que haya un buen Estado, yo quiero un mejor Estado, no la destrucción del Estado. ¿Y esa mentira del kirchnerismo no está en el origen de la llegada de una alternativa que quiere terminar con esa casta política, como lo define Milei? Yo no sé son si responsables de eso? Yo no sé si dicho así como vos lo decís, que parece causa y consecuencia. Yo creo que las maneras en las cuales la Argentina terminó saliendo de la crisis del 2001 y particularmente el inicio de la polarización política que empezó a generar realidades paralelas, parecía que vivíamos en países distintos, o sea, a partir de 2008. Y toda esa dinámica que se fue instalando, creo que efectivamente plantea una corresponsabilidad. Cuando yo digo doble desilusión, estoy diciendo ninguna de las fuerzas tradicionales, que fue parte del escenario político. No decías eso, decías los últimos dos gobiernos, Macri y Fernández. Sí, pero el gobierno de Fernández se inventó a través de un tuit. No lo inventé yo, no lo inventaste vos, no se diseñó en una mesa, se inventó a través de un tuit el gobierno de Fernández. Entonces, las cosas dichas como fueron, o sea, yo no lo puse a Fernández, yo lo conocí a Fernández muy poco tiempo antes de que él fuera presidente de la Nación, no lo conocía de 20 años antes. Bien. Bueno, muchos para seguir pensando. Te agradezco, Alejandro, que hayas estado aquí. Gracias por la invitación. Esto fue todo en La Repregunta. Muchas gracias.